Esto es un relé de intensidad o relé de corriente que se utiliza para arranques de compresores herméticos de poca potencia. ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes comprobarlo? ¿No? Pues yo te enseño. Desde Huesca también vemos a Maestro Nico. Los compresores herméticos monofásicos de poca potencia, como este, tienen un sistema de arranque normalmente dentro de una caja de plástico. Dentro de esta caja de plástico está el sistema de arranque. Hay varios sistemas de arranque, como vimos en el capítulo 2, arranque por PTC, arranque por relé de corriente o relé de intensidad, arranque por relé de tensión o de potencial y, en algunos casos, pueden haber condensadores de trabajo o condensadores de arranque. En este vídeo nos vamos a centrar en este tipo de arranque, arranque por relé de corriente o relé de intensidad. Vamos a ver cómo funciona y cómo se comprueba. Recuerda que para arrancar un compresor hermético con un motor de inducción monofásico hay que meter la fase en el común, el neutro en la patilla run y durante un segundo o menos el neutro en la patilla de arranque. Pues este relé va a cerrar durante un segundo o menos tiempo aquí y luego abre. Si no recuerdas cómo se arranca este tipo de motores, te recomiendo que veas el capítulo 1 de compresores herméticos. Ahora vamos a ver este relé cómo consigue cerrar y abrir este contacto. Para ello tendremos que ver cómo es el relé por dentro. Recuerda que el compresor tiene 3 patillas y este relé está conectado con las 2 de abajo. La patilla de arriba iría al Clixon. El relé tiene una bobina y un contacto interior que abre y cierra. Aquí en la pizarra he hecho un dibujo para que te imagines lo que hay dentro de este relé. Estas serían las 3 patillas del compresor. Las 2 de abajo, que serían en este caso S y R, entrarían en estos 2 agujeros. Este es el relé. Aquí en rojo he pintado la bobina. La bobina del relé estaría conectada entre la patilla esta, a la pata R del compresor, y el otro extremo de la bobina viene aquí. Aquí habría una conexión donde vendría el neutro. Este sería el contacto interno que hay dentro de este relé. Inicialmente está así, abierto, y todo este vástago habrá un momento en el que sea empujado hacia arriba y cierre el contacto. ¿Quién va a empujar ese vástago hacia arriba? El campo magnético que va a crear esta bobina cuando reciba la intensidad de corriente adecuada, y esta otra patilla irá conectada al neutro también. Todos los relés suelen tener un muelle que mantiene los contactos abiertos, pero este relé no tiene muelle, es la gravedad la que lo mantiene abierto. Es decir, si yo muevo el relé en un sentido o en otro, oigo un ruido que es ese vástago que se está moviendo en su interior, porque no hay muelle. Entonces ahora vamos a ver en qué momento y cómo esta intensidad va a empujar hacia arriba esto. Y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Como te expliqué en el capítulo 1, los motores monofásicos de inducción tienen un problema en el instante del arranque, y es que en el instante del arranque no tienen fuerza, es decir, el par de arranque es nulo. Entonces la corriente que está pasando por esta bobina es muy alta. Es decir, si esta es la intensidad y esto es el tiempo, en el instante del arranque hay un gran consumo de intensidad y luego, cuando ya está el motor girando, esa intensidad baja a su valor nominal. Bien, pues este pico de intensidad tan alta, esto dura poco tiempo, dura prácticamente un segundo o menos. Esta intensidad tiene un nombre y es Lock Rotor Ampere, LRA, como podemos ver aquí, LRA, que significa Lock Rotor Ampere, es decir, intensidad de corriente en el instante en el que el rotor está bloqueado. Y suele tener un valor mucho más alto que su intensidad nominal. Si miras las características técnicas del compresor que tienes delante, verás que el valor LRA es mucho mayor que el valor nominal, es decir, el valor de consumo normal del compresor. ¿Cómo se le llama al valor de consumo normal del compresor? RLA, que significa Running or Rated Load Ampere, es decir, la intensidad de corriente en funcionamiento normal. La bobina de los relés de intensidad están calculadas de tal forma
por eso se pone aquí en serie con la bobina de trabajo, están calculadas de tal forma que cuando por aquí circula esa intensidad alta del instante del arranque, es cuando tiene suficiente fuerza para subir el vástago y cerrar este contacto. Y entonces se produce el arranque. Una vez que el motor ya está girando, la intensidad de consumo baja al valor nominal, al valor RLA. Y ese valor de corriente ya no tiene suficiente fuerza para seguir cerrando este contacto. Y por gravedad se vuelve a abrir. Recuerda que cuando hablamos del arranque por PTC en el capítulo 2 de compresores herméticos, un problema que tenía la PTC es que cuando estaba caliente no podía volver a arrancar el compresor, había que esperar a que enfriara y eso podría suponer una avería en el compresor, en el caso de cortes del suministro eléctrico que intentara arrancar sucesivamente y al no poder cerrar el circuito la PTC se acaba quemando la bobina principal. Ese problema no lo tiene el relé de corriente o de intensidad. Gracias a este relé pueden hacerse tantos arranques como sea necesario, porque simplemente la alta intensidad del arranque que circula por las dos bobinas en serie va a ser la que provoque ese cierre para cada arranque. Y ahora te voy a enseñar cómo se puede comprobar este relé con ayuda de un multímetro. Es muy sencillo, vamos a verlo. Para comprobar con el multímetro si nuestro relé de corriente o relé de intensidad está en buenas condiciones, tenemos que hacer dos mediciones. Pones el polímetro en función de continuidad y primero vamos a medir la bobina. Si no sabes cuáles son las patillas, puedes seguir los hilos porque están a la vista y vamos a medir entre aquí y aquí y tiene que haber continuidad. Esa sería una de las mediciones para averiguar si la bobina está bien o está cortada. Y la otra medición es para ver si cierra bien ese contacto que tiene dentro. Entonces tendríamos que poner una punta del polímetro en esta patilla y otra en esta. Y sin mover las patillas de ahí, tendríamos que darle la vuelta a todo el relé para ver si cierra en un sentido sí y en otro no. Porque recuerda que aquí no hay muelle y esto se mueve por gravedad. Vamos a comprobar el relé con nuestro multímetro digital en posición continuidad. Comprobamos que las puntas están bien. Ahora vamos a medir la bobina. Seguimos los hilos de los extremos de la bobina y ponemos una punta en cada patilla. Pita, bien, la bobina está bien, da continuidad. Ahora vamos a comprobar el contacto interno, que en esta posición tiene que estar abierto y al darle la vuelta se cerrará. Cierra, abre. Cierra, abre. Porque este vástago que hay dentro, al no haber muelle, se mueve por gravedad. Ojo, estos relés no sirven para cualquier compresor. Según la intensidad de arranque de cada compresor, el fabricante le pondrá un tarado de más o menos peso al vástago. Y según el código de fabricante, habrá que buscar en catálogo el relé adecuado para cada compresor. Ojo, más adelante cuando hable de los condensadores veréis cómo este tipo de relés suelen trabajar con condensadores de arranque a veces y otras ocasiones con condensadores de trabajo. Si llevara un condensador de arranque suele estar aquí y si llevara un condensador de trabajo suele estar aquí, pero eso lo veremos más adelante.